Bueno, vamos a iniciar la charla. Gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí hoy con ustedes. La verdad, pues, un placer inmenso y más, pues, viniendo de de la Asociación Iberoamericana de Pediatría. Eh, no veo el cursor por aquí para poder quitar el... Ya, bueno, vamos a hablar del tema de una malla que se diseñó pensada pensada especialmente para las hernias diafragmáticas congénitas. Y ahí le voy a contar la historia de cómo aparece esta idea y cómo se fragua esta idea. ¿Ok? Quiere que, no sé qué pasa. ¿No? Espérate, está trabado el computador. No quiere correr, Carlos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Te escuchamos perfectamente bien, doctor Abello. Sí, pero que estoy viendo aquí que no quiere, no quiere avanzar no quiere avanzar la... Salte y vuelve e ingresa, Cristóbal. Sí, voy a dejar de compartir, sí. ¿Ahí están viendo o no? La apretón todavía no. Voy a Dale. volver. Voy a volver, ¿ok? A ingresar. ¿Pueden ver ahí? Sí. Perfecto. Estoy tratando de mirar cómo hago porque sale la barra arriba y no me deja montar o sea, hacer la pantalla completa. No sé cómo bajar esto. Ya bajé esto ya. Gracias por esperar, no se preocupen, ya empezamos. Bueno, entonces, de esto es lo que voy a hablarles hoy, un tema pues, bastante apasionante, digamos, esta idea y quiero compartirla con todos ustedes. Ustedes saben muy bien pues que seguimos con el tema de la alta frecuencia de mortalidad, de la alta mortalidad en hernia diafragmática. ¿Ok? Muchos centros del mundo reportan una sobrevida entre el 50 y el 70%, pero en centros muy especializados ya con cirugía fetal lo reportan hasta el 80% de mortalidad en estos casos. Y entonces tenemos estos puntos aquí, una alta mortalidad, tenemos generalmente entre estos pacientes una desproporción viscerabdominal, un abdomen hipoplásico con una cavidad con falta de continente, ¿ok? Generalmente estos pacientes hacen algún grado de hipertensión intraabdominal y generalmente también la hipertensión pulmonar o acaecida por la hipoplasia pulmonar. Y un tema importante es la alta rata de recurrencia después de la reparación, tanto toracoscópica como cirugía abierta. Nosotros en nuestro centro acá en Barranquilla manejamos, eh, manejamos la feto, la colocación de balón en los pacientes de mal pronóstico, cuando tienen índices por debajo de 1.5. Manejamos ECMO desde hace varios años. Empezó el ECMO neonatal en cirugía de cardio, pero ya lo hicimos extensivo a los pacientes con hernia diafragmática, al programa de hernia diafragmática. Hacemos la reparación toracoscópica de los pacientes en donde hay permisividad para hacerlo. Y esto es lo adicional, que es la malla especialmente diseñada para pacientes con hernia diafragmática. Esta leyenda quiero dársela aquí una idea innovadora. Voy a dejar un legado perdurable y si no sabemos capitalizar una idea, jamás lo hará. ¿Ok? Y que el temor a proponer no nos gane. Bueno, no he podido bajar esto de aquí.
¿Aló? Bueno, la corrección toracoscópica de las hernias diafragmáticas congénitas, como ustedes saben muy bien, como todo cirujano pediatra moderno, e inclusive nosotros ya los que estamos, digamos, ya veteranos, eh, nos ha entusiasmado toda la vida, pues, progresar en la cirugía pediátrica y cada vez más cirujanos pediatras quieren hacer la mínima invasión. Y ese es el rumbo, ¿no? En general se intenta siempre en las hernias diafragmáticas cerrar primariamente los defectos, incluso con la tendencia a hipercorregirlos, ¿no? Lo que conduce, en mi experiencia, a una elevada tasa de recurrencia hasta un 30%, tanto en técnica abierta como endoscópica. Ya esto está reportado de esa manera. Recientes trabajos han disminuido esta situación, pero ahí está uno de los problemas importantes. ¿Y por qué? Porque obviamente dificultades técnicas van a surgir con los efectos mayores. De pronto algunos B, pero generalmente en los C y en los D, ¿no? Lo que implica el uso de las mallas o los parches que llaman también en otros sitios. Obviamente, la utilización de mallas y parches implica mayor demanda de habilidades toracoscópicas y mayores riesgos de errores, trampas, lesión visceral durante el proceso de reducción y durante el proceso de la malla. ¿Okay? Algo importante, la escucha, la lectura y la opción consciente y la motivación de la práctica intensa es lo que le va dando a uno de pronto la posibilidad de hacer, de proponer, ¿no? De proponer cosas y novedosas para mejorar los resultados de nuestro trabajo. Obviamente, cuando tenemos un defecto así como el que ven ustedes aquí, un defecto tipo A, es muy fácil la reducción, no hay hígado, no hay vaso, no hay riñón, y el intestino se reduce fácilmente y queda un defecto con muy buen diafragma, ¿verdad? Que podemos corregirlo satisfactoriamente sin generar una hipercorrección, sin generar tensión sobre sutura. Pero cuando tenemos un defecto como el que está aquí al lado, un defecto derecho, vean ustedes, está todo el hígado ahí después de retirar el saco, entonces ahí es donde vienen los problemas. Estos son ejemplos prácticos de hernias diafragmáticas con defectos pequeños, digamos, tipo A, donde la reducción es muy bonito, es muy fácil, muy agradable popular este tipo de pacientes, pacientes estables, ¿verdad? Sin tanta hipoplasia, sin tanta hipertensión, muy buena saturación, en excelentes condiciones, ¿okay? Donde puede ser una sutura perfecta, ¿verdad? Y sin tensión. Este es otro, aquí les puedo mostrar también otros pacientes con este tipo de hernia, tipo de defectos, donde es muy fácil la reducción. Es muy fácil la reducción, ¿verdad? Y podemos, después de reavivar los bordes, como hacemos ahí, que es importante esta maniobra de reavivar los bordes, los hacemos cauterizando el borde del defecto para reavivarlos y de esta manera mejorar el proceso de cicatrización y también despegar muy bien la parte posterior de las vísceras adheridas o de los epiplón, etcétera, adheridos a la parte posterior del diafragma, ¿no? Para hacer una sutura perfecta usando los nudos que ustedes sepan hacer, el nudo deslizante, etcétera. ¿Okay? Estos casos como el que les muestro acá, una hernia derecha, ¿verdad? Está todo el hígado en el tórax sin sacos, un gran defecto también, donde les voy a mostrar que en este caso pongo un trocar, un cuarto trocar muy bajo para ayudarme a reducir la víscera, hacer como palanca para mantener en este caso el hígado abajo. Vean ustedes lo importante que es, en este caso cogí todo el intestino y lo reduje primero para poder reducir el hígado que no alcanzaba a reducir. Entonces, ahora con este grasper adicional, de ahí están las suprahepáticas, hay que tener mucho cuidado durante el proceso de sutura. Me han informado algunos colegas casos donde ha habido en hernia derecha lesión y por hemorragia postquirúrgica, por probablemente lesión de las suprahepáticas. Les quiero mostrar esto acá, a mano derecha acá, sosteniendo con esta pinza en el cuarto trocar. Miren ustedes el defecto, entonces una de las cosas que les muestro aquí es la tensión de la sutura. Acuérdense que esto es un video de hace más de 10 años, pero lo que quiero mostrar aquí es
la acción que queda sobre, que va quedando esa sutura. Pues estas son de las cosas que de pronto no debemos hacer. Esto lo hice así porque en esa época no tenía malla en ese momento y de pronto pues ahí pude cerrarlo eh, con alguna dificultad, pero se pudo cerrar el defecto. Pero miren la tensión sobre la... Aquí está el diafragma suturado, pero vean los desgarros acá de la pleura parietal, ¿verdad? Que todos son datos que nos están diciendo que la sutura está a tensión. Y esa es otra de las cosas que quiero mostrarle aquí en la otra, en esta gráfica acá, la hipercorrección. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, lo que observamos es una hipercorrección del diafragma. El diafragma no debe hipercorregirse, debemos dejar un efecto domo, por muchos aspectos que conversaremos ahora. Aquí ven ustedes los 4 puertos, con el puerto que pongo aquí abajo para lograr mantener la reducción visceral en el caso de las hernias derechas. Acá les vamos a mostrar unos ejemplos de una hernia diafragmática corregida por toracoscopia tipo A, izquierda, sin saco. Un defecto pequeño, doctor Godoy, vean ustedes, efecto domo del diafragma izquierdo, excelente. Vemos aquí en la mitad una toracoscopia de un defecto tipo C, izquierdo también, que fue corregido con parche, cortesía del doctor Peiró, donde ven ustedes que aquí hay hipercorrección a pesar de que utilizó un parche. Acá a la izquierda vamos a ver una toracotomía abierta, tipo C, derecha, sin malla, y vean ustedes dos cosas. Uno, la hipercorrección, y dos, la deformidad de los arcos costales por la toracotomía. Y acá abajo pueden ver una toracoscopia tipo C, que fue la que les acabé de mostrar ahorita, sin malla, ¿verdad? Que ya corregido con la denominada hipercorrección. Bien. ¿Qué piensan ustedes? Deduzcan ustedes en la gráfica de la derecha. ¿Cómo creen que están las presiones en el tórax y en el abdomen en hernia diafragmática congénita? La presión es igual en el abdomen y en el tórax. Ahí no hay diferencia de presiones. ¿Ok? En esta pieza de autopsia que ven acá, ustedes, es una hernia corregida. Ahí se puede ver las suturas del diafragma y vean ustedes la situación. Queda un espacio en el tórax que va a generar una presión negativa. Unos intestinos, hígado, vaso apretados en el abdomen, así como lo ven. Estas vísceras están comprimiendo también y inmovilizando el diafragma del lado derecho y también van a comprimir el pulmón sano. ¿Okay? Entonces, ya aquí se genera una gran diferencia de presión entre el abdomen y el tórax. Vamos a generar un vector de presión o una diferencia enorme de presión. Una presión negativa intratorácica, ¿verdad? A una presión positiva muy alta intraabdominal. ¿Ok? Entonces, estos conceptos quiero que los vayan fijando aquí. Entonces, yo digo, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Verdad? Estamos generando, digamos, un insulto, aunque estamos corrigiendo la hernia, estamos generando otro problema. El pulmón hipoplásico, ven ustedes que queda ahí nadando en esa cavidad torácica vacía prácticamente por la hipoplasia, va a tender a ocupar ese espacio, una sobredistensión de ese pulmón, y esa sobredistensión del pulmón, ¿en qué va a resultar? En un adelgazamiento de los capilares terminales, y va a aumentar la resistencia periférica y probablemente va a aumentar la hipertensión pulmonar y va a ocasionar probablemente hemorragia pulmonar, que es lo que... ¿Ok? En este diagrama, miren, vamos a ver el pulmón derecho y el pulmón izquierdo hipoplásico, ¿verdad? Lo que estamos generando aquí, en este proceso, después que corregimos, es una hipercorrección primero, y vamos a generar un pistón mecánico de todo el contenido abdominal, ¿verdad? De esa cavidad abdominal hipoplásica, con ese poco continente, ¿verdad? Que está a presión, que lo hemos metido a presión, va a generar un gradiente de presión muy importante, que esto también es otra de las cosas que genera la posibilidad de recurrencia de las hernias diafragmáticas, aunque queden defectos entre los puntos pequeños, por ese espacio libre también de presión negativa. Y acá en el otro vector que les muestro, la presión que se ejerce sobre el diafragma normal, domo shape del otro lado, bien, y comprime el diafragma y impide también que el paciente vaya a tener una muy buena ventilación o una mejor ventilación pulmonar.
estos son los fenómenos que ocurren, en la hernia diafragmática. Tenemos un abdomen hipoplásico, aquí en azul lo vemos, abdomen hipoplásico, la contracción muscular, ¿verdad? Prácticamente en muchas hernias diafragmáticas encontramos estómago, hígado y vaso, intestino delgado y colon, hasta riñón hemos encontrado en el tórax, con un pulmón totalmente comprimido. ¿Qué podemos hacer nosotros para poder enderezar esta situación a nivel prenatal, por ejemplo? Se está haciendo el balón traqueal, el feto, la feto. Se hace la feto, pero la feto, ustedes saben que se pone hacia las 28 semanas, 25 aproximadamente, se deja 3 semanas, uno ve exactamente cómo el pulmón se distiende y crece, entre comillas, pero a las 3 semanas, cuando le retiran el balón, ¿para qué? Se renueve el líquido pulmonar y mejore el tema de producción de surfactante, el pulmón vuelve y se recoge, porque esa experiencia la hemos tenido, la miramos con los perinatólogos. Entonces, algo más hay que hacer, hay que seguir pensando, y vienen cosas interesantes próximamente. Otro punto es el tamaño, la forma y la ubicación de los defectos, que nunca son iguales, nunca son iguales. Entonces, ustedes pueden cerrar de pronto, tratar de cerrar eso en ese sentido, pero no es correcto. Yo creo que el sentido para cerrar ese es en el sentido lineal, en este vector, como ven aquí, ¿cierto? No así, ¿verdad? O sea, hay que cerrarlo así para evitar la tensión, porque este colgajo se antojaría a uno de pronto subir este colgajo. Esto acá que les muestro es una malla en un paciente en ECMO. O sea, es otra posibilidad de que podamos poner las mallas en ECMO. También podemos parcialmente el defecto y en el resto del defecto poner una malla. Entonces, en este diagrama les muestro, por ejemplo, los defectos bastante comunes donde no hay pestaña posterior, sino la pared costal, de esa forma como los que estaban arriba, o estos circulares. Entonces, para mí estos defectos circulares que ven aquí o digamos obloides o digamos eh, elípticos, lo mejor es cerrarlos en, en sentido radial, hacer una sutura vectorial de esta forma, ¿verdad? Para repartir la tensión de ese diafragma en todo alrededor del defecto y evitar entonces que se hagan tensiones innecesarias de un lado u otro. Pues este concepto de la tracción radial es muy interesante y quiero que tomen nota de eso. Bueno, algunas palabras aquí para refrescar. Y bueno, ¿qué sucede entonces? ¿Qué sucedió entonces? Vean, hay una cosa interesante que yo siempre les digo, que es la asociación de ideas. Esta idea, hay unas cosas, por ejemplo, que, que uno va deduciendo con la observación clínica. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos el tema del silo ABS que ustedes conocen para la gastrocrisis. Yo conocí este parche de la doctora Kathy Barnes allá en Estados Unidos, de uno de los IPEC, me mostró esta malla que es como un yo-yo, que es una malla, es un doble parche y tiene una sutura en la mitad que circular que une los dos parches. Entonces un parche queda debajo del diafragma y el otro encima, pero hay que suturar los dos. Pero igual hay que manipular mucho ese parche para poder acomodarlo. O sea, queda así como un yo-yo, como ustedes ven aquí al lado. Bien, trabajando con los onfaloceles, trabajando con el tema de la hipertensión abdominal, trabajando con las técnicas para tratar de reducir esos grandes onfaloceles, las hernias diafragmáticas, incluso la gastroquisis con los silos ABS. Hay algo que yo siento que aquí hay algo interesante, y es que estas patologías comparten un factor común, ¿okay? Que es la pérdida de continencia y la desproporción visceral-abdominal. Ese concepto, grabarlo y tenerlo en mente. Aquí se pueden desprender algunas cosas interesantes. Así empecé, dibujos a mano alzada, pensando en cómo podría ser una malla eh, que trabajara adecuadamente bajo presión, underlie. Ahí uní el tema de concepto bajo la fascia, uní el concepto del anillo expansor, digamos, de extensor de la malla, para que funcionara de esta manera, como ven ustedes aquí al lado, de una zona de mayor presión que va a aplicar esa malla contra el diafragma, dejando una ceja importante dentro del abdomen, ¿verdad? Y que tuviera una pestaña que pudiéramos suturar sin necesidad de ver las bíceps. De aquí salió la imagen, de aquí salió el dibujo de mano derecha, el anillo, la malla esta que está en amarillo con el anillo. Y aquí tiene un corte cómo se ve, cómo se ve la malla proyectada digamos, un diagrama AP.
¿ok? Entonces así fue que diseñamos esto. Esto es una animación que me hizo un dibujante argentino muy interesante de cómo es la malla, cómo se mete, cómo se coloca, cómo se ubica una brida de tracción, cómo se fija con los puntos, ¿verdad? Y más o menos resume la idea de este desarrollo, ¿ok? Después de aquí entonces, esto es como para extender un poquito el video ese de animación, lo voy a pasar por alto. Eh, Después, y aquí reconstruimos la secuencia, cómo sería la cirugía, ¿verdad? Después de colocar la malla, después de la reducción visceral, la malla evita el retorno de las vísceras al tórax. El anillo mantiene expandida esa malla mientras usamos la brida de tracción de manera alterna por el puerto derecho o por el puerto izquierdo para mantenerla estable mientras suturamos un lado o suturamos el otro. Y el borde libre del lado torácico permite poner los puntos de sutura sin interposición de vísceras abdominales, con mucha seguridad. Entonces, hicimos un modelo inanimado para validar esa malla con algunos expertos, ¿verdad? Y aquí lo que hicimos fue crear este modelo homemade, un FOMI con la malla hecha con Fixomul, y diseñamos un protocolo estricto en cuanto a de que tengamos todos los instrumentos al lado, listos para usar, el equipo prendido, la malla a un lado, y entonces empezamos el procedimiento, ¿verdad? Cronometrando todo el proceso quirúrgico, colocando 8 puntos ya cortados de 10 centímetros, de 2 ceros, con una óptica de 30 por 0 grados de 4 milímetros, 2 instrumentos de trabajo de 3 milímetros. Se introduce la óptica, se introducen los instrumentos, se reducen esos intestinos que vienen allí, se introduce la y se toman 8 puntos exactamente, 8 puntos cardinales equidistantes por malla, anudados y cortados. Y después hacia el debriefing. Esta es la malla que ustedes ven aquí, la malla que diseñamos, y esta es la malla convencional, que es una malla circular que no tiene sino que colocarse como ustedes ven aquí. Y miren, colocar la malla común y corriente y extenderla a uno mismo y anular en puntos, van a quedar espacios. Siempre pueden quedar espacios. Tiene que ser una sutura muy rigurosa para uno confiar en que realmente no va a haber espacios, ¿no? ¿Okay? Y ahí hacemos el debriefing de la cada 2 puntos. Esto es un modelo inanimado que desarrollado por el doctor Maximilic en Argentina, del CSIC, ¿verdad? Donde especialmente para que probáramos el diseño de la malla. Gracias, Maxi, por este diseño tan bonito. Y la verdad es que es un diseño muy realista. O sea, es hasta la consistencia del diafragma es muy parecida. Entonces hay que tratar estos tejidos con mucha delicadeza. Aquí empezamos suturando la malla con una sutura barbada tipo Vilo, ¿verdad? Vean ustedes cómo facilita todo esto el proceso, ¿verdad? Y también lo pueden poner con puntos separados como les guste, pero va a quedar hermético el cierre. No va a haber manera de que se filtre una asa intestinal, porque la malla es más ancha que el mismo defecto. Y está apretada, digamos así, por la misma presión intraabdominal. Bien, esto lo concluimos, lo presentamos, lo publicamos con el doctor Peiró, que me colaboró aquí en este proceso de publicación, y inclusive escalamos esta innovación hasta patente en los Estados Unidos. Les puse esto aquí porque a mí me entra en mi cabeza ahora que estoy en el tema de la cirugía intrauterina, de si es posible la reparación intrauterina de estos defectos por fetoscopia, no por cirugía abierta, y por toracoscopia. Yo creo que es posible. Yo creo que es posible. Bien, trasegando y trabajando, y por casualidad me encuentro algo en el mercado que es una malla que se usa para hernias umbilicales. Es una malla la cual tiene una superficie hidrofílica recubierta por poliursanona y ácido hialurónico, y una superficie de polipropileno, que es esta, ¿okay? Pero además tiene un elastómero acá que funciona como anillo que le da rigidez, digamos, a la malla. Entonces esto, cuando yo lo vi, digo, esto parece mucho al concepto que tengo para la hernia diafragmática. Entonces decidí utilizar esta malla en vez de hacer una malla convencional y extenderla en una toracoscopia de un paciente hernia. Cogí esta malla, le recorté estas bandas y le puse la brida, una seda gruesa central. ¿Okay? De esa manera, empecé una experiencia con esa malla, ¿verdad? Ya llevamos 10 pacientes
aquí hay 5, que fue 5 pacientes del trabajo que se presentó, que estaba publicado en Journal of Pediatric Surgery, ¿verdad? Aquí están las izquierdas, las derechas. Hubo 2 recién nacidos, uno de los cuales murió, ¿verdad? No tenemos recibido hasta el momento a 2 años y medio ya de seguimiento, ¿ok? Y quiero mostrar estas gráficas porque son muy dicientes. O sea, aquí vemos la malla convencional online de Gore-Tex suturándola al defecto diafragmático. Y acá a mano derecha ven ustedes la underline, la que estamos colocando, que va por debajo del diafragma, ¿verdad? Vean ustedes cómo trabaja de bien la malla, cómo se ve de bien, cómo se sutura de bien, ¿verdad? Y cómo el efecto no se ve ninguna tensión sobre el diafragma. Porque este es el concepto que quiero también dejarles claro aquí, que hay que permitir que se dé un efecto domo. El diafragma es un domo, el diafragma no es una lámina estirada, ¿ok? El diafragma es un músculo muy tierno, muy suave y debemos cuidar esto. Aquí tenemos otra imagen acá, no tengo el cursor a la mano, pero para mostrarla aquí abajo a la derecha también, otra malla puesta con puntos separados. Y aquí les voy a mostrar algunos videos de algunos de los casos clínicos que tenemos. Vamos a ver para ustedes. Bueno, entonces, aquí les voy a mostrar, yo voy a narrar aquí vemos la hernia diafragmática, ¿verdad? En una tomografía. ¿Okay? Ocupa más de la mitad del pulmón, más de la mitad del pulmón. Por supuesto, estoy deduciendo que tiene saco. Y este es un niño este chico tiene 8 meses, tiene un saco, efectivamente, allá entramos por tracoscopia, tiene un saco. Y empezamos, yo siempre retiro el saco, siempre retiramos el saco. Me enseñaron a que el saco había que retirarlo. Pienso que dejar un saco significa la mayor probabilidad de recurrencia. Probablemente mayores recurrencias si dejamos el saco. ¿Okay? Ahí vamos a remover el saco, ya removimos el saco, estiramos el diafragma, es un defecto bastante grande. Y entonces acá vamos a confeccionar, vamos a modificar la malla. El fabricante de esta malla dice que no se debe modificar ninguno de sus componentes y que no se debe utilizar en niños, pero nosotros en niños, ustedes saben bien que nosotros utilizamos las mallas sintéticas siempre para hernias diafragmáticas y no las mallas absorbibles. Bueno, aquí ven entonces que queda la pestaña, ¿verdad? La pestaña que queda, que es esto va a quedar debajo del diafragma y esta pestaña nos va a servir para hacer la sutura del diafragma a esa malla. Aquí tenemos la brida que está sobre el lado derecho, sobre el trocar derecho, ¿verdad? Estamos acomodando la malla. Dice, en este caso casi no hay diafragma de este lado, es muy delgado aquí, más bien de pronto digamos que es una membrana. De pronto aquí tendríamos que reforzar con unos puntos pericostales, pero agarrados a la malla. ¿Okay? Vean cómo se va montando la malla. Entonces empezamos con la sutura. Aquí estamos usando una sutura barbada nuevamente. ¿Okay? Vamos a avanzar el proceso. Aquí ya vamos avanzando en la sutura. Miren el pulmón acá, pequeño, ¿verdad? Que permite una amplia ventana para poder trabajar sin dificultad, al contrario de la reparación por vía abdominal. Vean, aquí estamos terminando ya la sutura de la malla de manera circular, ¿ok? Se hace una tensión circular sobre el defecto, ¿ok? Y aquí estamos poniendo los puntos pericostales para reforzar esa parte del defecto que no estábamos muy contentos como que dejarlo sin protección, esa parte delgada, aunque está montada sobre la malla, le pusimos unos puntos pericostales, o sea que podemos hacer los puntos pericostales, ¿ya? Y esta es la radiografía 24 horas después de esta hernia diafragmática del lado derecho y lo que les decía, el domo, preservamos el domo. La idea es que nosotros hagamos una placa y nos quede un domo en las hernias diafragmáticas y no una hipercorrección. Este es otro caso que les voy a mostrar acá. Buenas tardes. Una hernia del lado derecho, paciente que ingresa por una neumonía, una crisis de dificultad respiratoria.
quitamos el saco de la malla y miren el gran defecto, todo el hígado prácticamente con defecto. Y entonces procedemos a la adecuación de la malla. Aquí estoy mostrando la suavidad de la parte abdominal, ¿verdad? Para evitar la adherencia de intestinos allí. Le enviaron el resultado, ¿no? De este WhatsApp. ¿Otro hoy? Y acá tenemos entonces nuevamente lo que les decía ahorita, Pendiente. el trocar adicional para mantener el hígado abajo. Mientras colocamos la malla, Está bueno, estoy en una conferencia. empezamos el proceso de sutura. Está el proceso de sutura, estamos suturando. Vean el borde libre de la malla y este es el borde del diafragma, en este caso se ve muy delgado, ¿no? Esta parte medial se ve un poco delgada. O sea que la cantidad de músculo es poco. Y aquí vamos avanzando en el proceso de sutura de la malla, ¿verdad? Vean ustedes cómo va quedando. Se sutura al borde libre que estamos viendo anteriormente. Y así, esto vamos poniendo puntos separados. En este caso, puntos separados, puntos separados. Podemos darle, si quiere, después de 4 puntos cardinales, poner una sutura continua también para darle más sellado. Pero esta es la técnica, ¿verdad? En este caso no dejamos tubo de tórax. Vean lo que les decía yo, el efecto domo al final. ¿Okay? Bien. Y este último ejemplo de otro video para mostrarles acá de otro caso clínico. Exacto, a la izquierda. Vamos a operar. Izquierda. Derecha. Y estamos, fíjense lo que decía yo. Permisividad. Un paciente con una saturación excelente, con una presión excelente, tiene su línea arterial, los trabajamos con todos estos detalles. Con el doctor aquí, el doctor Carrillo, estamos con ustedes la estabilidad de la malla, de la paciente, ¿verdad? Monitoreo invasivo completo. 25 minutos de martillo. Paciente. Ustedes ven el paciente que hemos elegido. Correcto. Bueno, aquí estamos reduciendo el contenido visceral, aquí está el vaso, ¿no? Y en este caso suturamos parte del defecto hasta aquí y luego colocamos la malla, ¿no? Tuvo que ver feo, pero aquí ven el efecto dominó y el diafragma completamente corregido. Entonces, alguien tiene abierto un micrófono. Entonces, esta malla quiero exhortarlos a que esta malla la pueden conseguir en el mercado ya porque la distribuyo. Yo no tengo ningún compromiso con la firma que produce esta malla, con BART. Es una malla hecha para hernias umbilicales. Yo sí quisiera de pronto modificar algunas cosas de esta malla, hacerla un poco más amigable, más delgada, para que pase más fácilmente por el orificio del trocar de 5 milímetros envuelta y pasa satisfactoriamente hasta ahora. Las envolvemos y se puede pasar satisfactoriamente. Pero me gustaría algunas modificaciones, algún perfeccionamiento y en materiales también. Pero esta malla que ustedes vieron aquí, esta malla con el diseño ergonómico, el diseño biofísico, digamos, que quiero que cumpla, pues, reduce efectivamente los tiempos quirúrgicos. El anillo mantiene la malla extendida. La brida esta asegura la malla en posición, la podemos movilizar con la brida para acomodarla. El borde torácico de la malla se ve claramente para suturar sin visualizar los intestinos subyacentes que quedan protegidos por la doble faz. Uno puede distribuir mucho mejor los puntos de una manera radial con una mayor calidad en los nudos que hacemos. Vamos a tener seguramente menos eventos adversos
no vamos a coger ningún vaso, ningún intestino por debajo, ni el vaso, ni el hígado del lado derecho. Una muy buena ergonomía para nosotros, para trabajar dentro del tórax y en estas pequeñas cavidades y aislar y proteger los intestinos. Pudimos visualizar también la dinámica de la malla extendida bajo el diafragma trabajando con el gradiente de presión abdominotorácica. Produce un efecto domo, el efecto domo del diafragma que les comenté, muy natural, sin producir esa hipercorrección y sin suturas bajo tensión. Y reduce también, obviamente, la exposición de CO2 para los bebés críticamente enfermos, porque después que probemos la malla, ya no vamos a estar peleando con el intestino, no tenemos que usar más CO2 para mantener ese espacio en todo. Y hasta ahora pienso que esto va a reducir sustancialmente las recurrencias en los defectos mayores. Bueno, esta era lo que les quería comentar, lo quería participar. Espero sus comentarios. Dejo de compartir la pantalla. Muchas gracias, Cristóbal. La verdad que es un proyecto de innovación muy importante. Yo conozco tu proyecto hace ya varios años, cuando lo conocí allá en Barranquilla, que estuve en Barranquilla. Más de 5 años me lo comentaste. Y la verdad que los avances que has Correcto. hecho sobre este diseño de malla son muy importantes. Tengo unas preguntas puntuales, Cristóbal. El tamaño de las Sí, mallas, ¿hay un tamaño estándar o hay varios tamaños? Para lo empezar. interesante, sí, lo Y otra interesante pregunta, de... Cristóbal, antes que sigas, otra pregunta, ¿siempre usas sutura barbada o usas estibón o prolene en la fijación o es independiente de cada paciente según la edad? La verdad que es independiente no del paciente. Yo quisiera tener la sutura barbara, por ejemplo, el Biloc de 15 centímetros nada más, ¿sí me explico? Pero no lo tenemos disponible en todas partes, ni en todas las clínicas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando echamos mano de lo que tengamos, esa malla la podemos suturar hasta que sea, porque eso no va a estar soportando mayor tensión. Pero la barbada es, bueno, porque hace una sutura continua y se va anclando y se va frunciendo, digamos así, el defecto sobre la malla, y por eso queda de esa manera como vieron allí en una de las muestras en una de las fotos que les mostré, y queda fantástico. Y, espero que se anime a utilizarla. Entonces puede usted ponerle 4 puntitos cardinales y tirar una sutura continua también de cualquiera, aunque no sea la sutura barbada, o básicamente ponerle 8 o 10 puntos cardinales y listo. ¿Ok? Gracias, Cristóbal. Doctor Mariano Boglioni, adelante. Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Bien, Mariano, todo bien, gracias. Muchas gracias por tu disertación, siempre muy interesante trayendo cosas innovadoras. Te quiero hacer una pregunta, dos preguntas en realidad, pero están relacionadas. No me quedó claro, no escuché bien, la malla que vos usás, esta malla que es para hernia umbilical, ¿sí? Sí, Es una capa de polipropileno y la otra capa ¿de qué material es? eh, tiene un material hidrofílico que evita que se adhieran los intestinos, es un DOAS, ¿ok? Y esa parte es absorbible, esa parte. Bueno, a eso iba la segunda pregunta. Esta malla vos la comprás en el mercado, ¿qué marca es? Porque nosotros estuvimos buscando algunas mallas alternativas a las de Gore-Tex, y en el mercado hay unas mallas que es Symbotex, ¿sí? Que es Esta, una malla de poliéster parecida a esta, y del otro lado tiene como una capa de colágeno porcino con glicerol que es bioabsorbible. ¿Es esta misma correcto. malla o es algo distinto? Esta malla es de BART, B-A-R-D. BART De produce el bar, tamaño, se llama Ventralex, ¿ok? Viene de 3 ¿cómo? tamaños, de 4 centímetros, Beltralex se Ventralex llama. con B pequeña, Ventralex. Beltralex, perfecto. Tiene de 4 centímetros de diámetro, de 6 centímetros y de 8 centímetros de diámetro. ¿Veis? Bien, O sea que tiene buenísimo. unos buenos tamaños para escoger. Entonces yo lo que hago es que pido los 3 tamaños y de acuerdo a lo que encuentre defino si le pongo, si no le pongo malla o si le pongo malla y cuál le pongo el tamaño. Lo importante es que la malla sea más grande que el defecto, ¿no? O que tú puedas montar vaya frunciendo ese defecto y que quede siempre trabajando underline. Es muy bueno el concepto del anillo expandible. Y te hago una pregunta relacionada con eso. En las hernias diafragmáticas en recién nacidos, que muchas veces no tenemos borde posterior,
vos lo has suturado con puntos pericostales, y en ese caso, que no tenés borde portuario, ¿cómo haces? ¿Cómo se te queda trabado el anillo en algún punto o tenés que darle un punto primero? No sé si me No, explico la porque pregunta. no, yo le anclo le anclo la pestaña se la anclo a la pared torácica, 3, 4 puntos para que quede, y ella se pliega ahí, la pestaña se pliega y queda hacia abajo el borde. Esta Ventralex, el elastómero no lo tiene en todo el borde, en toda la periferia, sino un poco más adentro de la periferia. Es un elastómero que le da la rigidez a la malla. Buenísimo. Gracias, Cristóbal, como siempre. Abrazo. Bueno, gracias. Gracias, Cristóbal, por tu disertación, Mauleón y Mariana, por tu presentación. Hay preguntas del chat que quisiéramos compartir.